Nosotras somos el subgrupo 4 del J6B, conformado por Jimena Blanco, Laura Guzmán y quien les habla, Manuela Salazar. Nuestro proyecto se llama Análisis de la conservación de la energía mecánica en una colisión perfectamente elástica. Planteamiento del problema. Los choques entre partículas son un gran ejemplo de lo que planteaba James Prescott, debido a que estos son definidos como encuentros o interacciones entre partículas u objetos que provocan un intercambio de energía, así que en este punto es relevante plantearnos la siguiente pregunta. ¿Cómo se comportan dos cuerpos de igual masa después de la colisión? ¿Se conserva la energía mecánica del sistema? Bueno, en este proyecto buscamos responder a estas preguntas mediante la experimentación y el análisis de datos provenientes de la simulación. Objetivo general. Estudiar de forma analítica el teorema de conservación de la energía mecánica en una colisión perfectamente elástica de dos masas. Objetivos específicos. Analizar el comportamiento de la energía cinética y potencial en el sistema conservativo antes y después de la colisión. Segundo, comprender el concepto de choque elástico. Tercero, comparar resultados experimentales con datos teóricos para mostrar la precisión que arroja la práctica. Cuarto, aprender a utilizar un nuevo entorno de simulación. Materiales. Para la elaboración del proyecto vamos a necesitar un computador con conexión a internet, la cual vamos a aprender a utilizar el simulador algodón. Metodología. Aquí encontraremos tres fases. En la fase 1 encontraremos construcción del montaje. Lo primero que debe hacerse es dibujar dos cuadrados que serán las masas y dos rectángulos que se usarán como varillas o cuerdas inextensibles. Después debe fijarse la masa y la varilla. Para ello se utiliza la tecla F y se pone esta unión entre ambos cuerpos. Es importante que el eje quede delante de la masa para que se fije a esta y no al fondo. Ahora se debe crear el eje de rotación y para ello se utiliza la tecla H. Esta se ubica al extremo derecho de la varilla. Todo este procedimiento debe repetirse para el segundo conjunto de cuerpos, pero de forma vertical. Cuando se oprime el botón de play en la parte inferior, inmediatamente el bloque amarillo cae y golpea al azul teniendo como eje el punto superior de la varilla. Así que el montaje quedó bien. Si esto no sucede, hay que revisar si los puntos de unión están bien puestos. Fase 2. Pruebas y tomas de datos. Para empezar a realizar toma de datos, se debe ajustar el entorno de simulación y apagar la fricción del aire en la barra inferior de la ventana. Dejamos encendida la gravedad y la cuadrícula. Ahora se registran las de cada uno de los cuerpos. Para ello, se da clic derecho en las masas en la pestaña Material. Se puede observar su masa y sus características. También se debe dejar la fricción en 0, ya que es un sistema conservativo. El siguiente paso consiste en graficar las variables que necesitamos. Para ello le damos clic derecho a cada masa y escogemos donde dice Muestra la gráfica y elegimos para cada masa las siguientes gráficas. Para la masa 1, velocidad versus tiempo. Para la masa 2, velocidad versus tiempo, posición en Y versus tiempo. De estas gráficas vamos a extraer la velocidad antes y después de la colisión de cada masa y la posición final de la masa 2 después del choque. Se tomarán 6 muestras de cada valor para tabularlo. Y por último encontramos la fase 3, análisis de resultados.
En esta fase se utilizarán los datos tomados en la anterior fase para comprobar el teorema de la conservación de la energía. Lo primero es calcular la velocidad final teórica de la masa 1 y para ello se realiza un análisis de energías. Resultados esperados. Con esta práctica por simulación se espera profundizar conceptualmente el teorema de conservación de la energía, además del estudio de colisiones bidimensionales. Se logra fomentar un espíritu investigativo, ya que es una práctica didáctica y sencilla que enfoca sus esfuerzos en el análisis que ha de realizarse para la obtención de las variables teóricas. De esta forma, incentiva al estudiante a pensar bastante y mirar diferentes formas de llegar al resultado esperado. Bibliografías. Muchas gracias.